Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Que Dios los bendiga a cada uno de ustedes. La paz del Señor sea sobre ustedes, sobre su hogar, sobre su familia. Quisiera compartir con ustedes algo corto. Algo que tiene que ver con cómo se debe de estudiar la Biblia. Cómo se debe interpretar la Biblia. Si lo queremos hacer correctamente. Yo me acuerdo que uno de mis profesores nos decía que toda porción de la Biblia, sea en el Antiguo Testamento o en el Nuevo Testamento, cualquier interpretación que le vayamos a dar a cualquier porción o verso de la Biblia, él siempre usaba esta palabra, debe armonizar con el mensaje. Si estamos leyendo, por ejemplo, algo del libro de Juan, la interpretación que le damos a cualquier verso o porción dentro del libro de Juan en el Nuevo Testamento debe de armonizar con el mensaje del libro de Juan. Esa interpretación debe de interpretar con el Nuevo Testamento completo, desde Mateo hasta el Apocalipsis. Esa interpretación debe de armonizar con el mensaje completo de la Biblia, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, los 66 libros de la Biblia. Porque nos decía, si hay un solo verso, un solo verso desde el Génesis hasta el Apocalipsis que contradice la interpretación que ustedes le están dando a cualquier verso o porción de la Biblia, nos decía él, piensen, ¿quién es el que se ha equivocado? No es la Biblia, sino la interpretación de ustedes está equivocada. Regresen nuevamente a estudiar y hagan un exégesis correcto del verso o la porción de la Biblia que ustedes están tratando de darle alguna interpretación. Porque, vuelvo y repito, no puede haber, decía mi profesor, no puede haber, nos decía, un solo verso que contradiga o que contradice la interpretación que yo le estoy dando a cualquier porción de la Escritura, desde el Génesis hasta el Apocalipsis. No puede haber un solo verso que contradiga o que contradice lo que yo pienso que está diciendo algún verso o alguna porción en la Biblia. Lo he dicho varias veces en estas grabaciones. La Biblia se interpreta a ella misma y se interpreta en contexto. Yo me acuerdo que el que en vida fuera mi primer pastor, un señor llamado Cándido González, tiene un refrán, y no es de él el refrán porque lo he escuchado en otros pastores y todo, decir que un texto fuera del contexto es un pretexto. Hay dos ramas de cómo se interpreta correctamente la Biblia. Hay algo que se llama exégesis y la otra, que es lo opuesto y lo contrario, se llama eisegesis. Tuve que buscar estas dos palabras porque la verdad yo no me las sabía. Yo las sabía en inglés. Cuando estudié me la enseñaron, yo sabía, ¿no? En inglés, exegete y eisegete. La tuve que buscar porque la verdad es que yo no lo sabía porque yo estudié en inglés. Estos dos enfoques, estas dos ramas que tienen que ver con el estudio bíblico, ¿no? La exégesis es la exposición o la explicación de un texto o de una porción de la Biblia basada en un análisis minucioso y objetivo del verso o la porción de la Biblia. La palabra exégesis significa literalmente conducir desde. ¿Qué quiere decir eso? Esto significa que el intérprete llega a sus conclusiones siguiendo el texto. El enfoque opuesto, la otra rama que hay de la escritura, es la eisegesis, que consiste en la interpretación de un pasaje basada en una lectura subjetiva y no analítica. La palabra eisegesis, significa literalmente introducir, lo que significa que el intérprete introduce sus propias ideas
su propia imaginación en el texto, dándole el significado que él desea. Y ahorita yo les voy a ilustrar eso para que ustedes entiendan eso claramente. Obviamente, solo la exégesis hace justicia al texto. La exégesis es un mal manejo del texto y a menudo conduce a mala interpretación del verso o de la porción bíblica que se está tratando de interpretar. La exégesis se ocupa en descubrir el verdadero significado del texto, respetando su gramática, sintaxis y contexto. La exégesis se ocupa únicamente de exponer un punto, ignorando y quizás no importándole a la persona el significado de las palabras. Segunda de Timoteo, capítulo 2, verso 15, nos enseña, nos exige, nos manda a usar métodos exegéticos. Dice la palabra de Dios: procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Segunda de Timoteo 2:15. Escuche claramente. Procura con diligencia. Hay que escudriñar, hay que investigar, hay que hacer estudios. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que no es que está leyendo algo, ¿no? Como dije anteriormente, no es que está dando mi idea, lo que yo pienso, lo que yo creo, o lo que yo creo que debe decir esta porción o este verso de la Biblia. No. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Que usa bien la palabra de verdad. Eso nos manda verdaderamente, ¿no?, a usar métodos exegéticos. O sea, métodos correctos, de interpretación correcta de lo que dice, sea un verso, sea una porción completa de lo que dice la Biblia, y allí llegamos verdaderamente al significado verdadero de lo que estamos tratando de interpretar. Vuelvo y repito, tiene que armonizar con todo el mensaje de la Biblia, desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Un estudiante honesto de la Biblia será un exégeta, permitiendo que el texto hable por sí mismo. La exégesis, lo opuesto y contrario al exégesis, se presta fácilmente para el error, pues el supuesto intérprete intenta armonizar el texto con sus propias ideas preconcebidas. La exégesis nos permite estar de acuerdo con la Biblia. La exégesis busca forzar la Biblia a estar de acuerdo con nosotros, con nuestras ideas, con nuestra imaginación. El proceso de exégesis implica estas 4 cosas. Observación. Primero, ¿qué dice el pasaje? Segundo, interpretación. ¿Qué significa el pasaje? Tercero, correlación. ¿Cómo se relaciona el pasaje con el resto de la Biblia? ¿Se armoniza o no? O si hay algún verso que contradice la interpretación que yo le estoy dando a lo que dice la palabra de Dios. Y cuarto, es la aplicación. ¿Qué me está diciendo eso a mí? ¿Cómo se aplica y cómo debería el pasaje afectar mi vida? Desde que lo escucho, o desde que lo leo, desde que lo interpreto y lo entiendo correctamente y claramente. Ahora, la exégesis, por otro lado, implica estas 3 cosas. Imaginación. Número 1. ¿Qué ideas quiero presentar usando un texto de la Biblia? Número 2.
exploración. ¿Qué pasaje de la Escritura encaja con mi idea, con mi imaginación? Y tercero, aplicación. ¿Qué significa mi idea o mi imaginación en relación con lo que yo estoy tratando de predicar, por decirlo así? Observe que en la exégesis no se examinan las palabras del texto ni su relación entre sí, y no se hacen referencias cruzadas con pasajes relacionados, ni hay un deseo verdaderamente real de comprender el significado verdadero del verso o de la porción que estamos tratando de interpretar. La escritura solo sirve como soporte para la idea del intérprete. Me acuerdo de algo que leí hace años. Hay un señor alemán, que se llama Erich von Däniken. Erich von Däniken es uno de estos señores, una de estas personas, él no cree en Dios. En lo que yo entiendo de él, lo que he leído de él, él es un ateo. Pero él cree en los extraterrestres. ¿Ok? Hay dos porciones en la Biblia. La porción aquella cuando Moisés sube al monte Sinaí a recibir la ley de Dios, que estuvo 40 días, 40 noches allá en la presencia del Señor, y Dios le está dando la ley para el pueblo de Israel y para el mundo entero, los 10 mandamientos y todo eso, que está allá en el Éxodo capítulo 20. Este señor Erich von Däniken interpreta esa porción de la Biblia y él dice que Moisés verdaderamente estuvo ante la presencia de extraterrestres y que extraterrestres con láseres esculpieron en esas dos piedras los 10 mandamientos. Eso es lo que él cree. La Biblia no dice eso, pero él interpreta esa porción, usando esa porción de la Biblia con Moisés, de que fueron extraterrestres que le dieron los 10 mandamientos a Moisés. La otra mala interpretación, por decirlo así, de este mismo señor, Erich von Däniken, es cuando esa carroza, ese torbellino, vino a recoger al profeta Elías. Ya ustedes se pueden imaginar por dónde yo voy, ¿ok? Esto no soy yo, eso lo dice Erich von Däniken. Él dice que estando Eliseo allí, el ayudante, ¿no?, de Elías, cuando iba bajando ese torbellino, lo que era verdaderamente era un platillo volador. Y que el platillo volador, usted se estará riendo, yo me quiero reír, pero no, quiero ser en serio. Vino el platillo volador a recoger al profeta Elías y se lo llevó. Les voy a ilustrar usando dos versos lo que les acabo de explicar de exégesis y eisegesis, cómo es y cómo se pueden usar de una manera correcta y de una manera incorrecta. Si usted tiene su Biblia, váyase al Antiguo Testamento, Segunda de Crónicas, capítulo 27, el verso 1 y el verso 2. Mire, le digo algo. Si usted cree que estoy yendo demasiado rápido, usted puede hacer pausa. Aquí en YouTube se puede hacer pausa, se puede retroceder y se puede repetir nuevamente desde el comienzo, desde cualquier punto que usted no entienda, y escuchar nuevamente la explicación que le estoy dando. Segunda de Crónicas, capítulo 27, versos 1 y 2. Dice esto. Jotam tenía 25 años cuando ascendió al trono y reinó en Jerusalén 16 años. Me brinco un poquito. Ahí habla de quién fue su madre y qué sé yo y todo eso. Hizo lo recto ante los ojos del Señor, tal como lo había hecho su padre, Usías, el papá de él, que también fue rey en Israel. Pero a diferencia de él, de su padre, Usías, no entró en el templo del Señor. Y aquí viene el eisegesis. Y escucha claramente. Primero el intérprete elige un tema,
le dicen, mire, hermano, pastor o misionero, quien sea que sea, queremos que predique este domingo sobre el tema acerca de la asistencia a la iglesia, ¿no? La importancia de asistir a la iglesia. El intérprete, este señor, esta persona, ¿no? Lee Segunda de Crónicas, lo que acabo de leer, 27 versos 1 y 2, y ve que el rey Jotam era un joven, era un buen rey, y que al igual que su padre Usías, que fue un buen rey también, excepto por una cosa, que no iba al templo, no iba al santuario. Este pasaje parece encajar con su idea, así que lo usa. El sermón que él desarrolla trata sobre la necesidad de transmitir los valores piadosos de generación en generación. El hecho de que el rey Usías fuera al templo todas las semanas no significaba que su hijo continuaría con esa práctica. De eso habla el tema cuando lo desarrolla esta persona que está usando eisegesis. De la misma manera, muchos jóvenes, dice él, ¿no?, hoy en día abandonan trágicamente la formación de sus padres y la asistencia a la iglesia. Y la asistencia a la iglesia disminuye. El sermón termina con una pregunta. ¿Cuántas bendiciones dejó de recibir Jotam simplemente por descuidar su asistencia al templo, su asistencia a la iglesia? Para ilustrarlo, utilicemos ambos enfoques de lo que dice Segunda de Crónicas 27, versos 1 y 2. Ciertamente, no hay nada malo en predicar sobre la asistencia a la iglesia y la importancia que tiene con ir a la iglesia, ¿no?, ni sobre la transmisión de buenos valores de padres a hijos, o de padres a nietos, o de abuelos a nietos y cosas por el estilo. Una lectura superficial de lo que dice Segunda de Crónicas 27, versos 1 y 2, parece respaldar este pasaje como una ilustración adecuada. Vuelvo y repito, a lo que está tratando de transmitir, de predicar, de anunciar este señor usando eisegesis, no exégesis, eisegesis. Pero sin embargo, la interpretación anterior es totalmente errónea. Que Jotam no fuera al templo no estuvo mal, fue muy bueno. ¿Cómo? Lo demostrará el enfoque adecuado del pasaje. Escuche, usando exégesis, primero el intérprete lee el pasaje y para comprender plenamente el contexto, lee la historia de Usías, y Jotam. Segunda de Crónicas 26 y 27, los dos capítulos, y Segunda de Reyes, capítulo 15, 1 al 6, y del 32 al 38, de Segunda de Reyes, capítulo 15. En su observación, descubre que el rey Usías fue un buen rey, pero que sin embargo desobedeció al Señor cuando fue al templo y ofreció incienso en el altar, algo que solamente un sacerdote tenía derecho a hacer. Así fuera rey, no tenía ningún derecho, no podía usurpar esa posición de los levitas que servían en el templo, que servían en el santuario, no podía quemar incienso ante la presencia de Dios. Y por causa de esa desobediencia, de querer usurpar, ¿no?, el derecho que solamente le correspondía a los levitas, ¿no?, y lo podemos ver eso en Segunda de Crónicas, capítulo 26, versos 16 al 20. El orgullo de Usías y su contaminación del templo, al entrar en el templo para hacer algo que a él no le correspondía, estaba contaminando el templo. Resulta de que Dios lo castiga, por decirlo así, Dios mío, y lo hace leproso a este hombre. Y vivió con esa lepra y murió con esa lepra. Usted puede ver eso en Segunda de Crónicas 26 y 21. Ahora,
Necesitando saber, el que está usando exégesis, necesitando saber por qué Usías pasó el resto de su vida aislado, el intérprete estudia Levítico capítulo 13, versos 46 e investiga sobre la lepra. Está correlacionando, está investigando, está verdaderamente estudiando. ¿Qué es lo que quiere decir Segunda de Crónicas 27, 1 y 2? Está escudriñando la palabra para presentarse ante Dios como un obrero que no tiene de qué avergonzarse. Entonces, lee Segunda de Reyes, ¿no? Como dije, perdón, Segunda de Crónicas 26, 21. Necesitando, vuelvo y repito, ¿no? Levítico 13, 46, como dije, investiga sobre la lepra y habla de la lepra, ¿ok? Luego, compara el uso de la enfermedad como castigo, esa enfermedad de lepra, en otros pasajes, como Segunda de Reyes 5:27 y Segunda de Crónicas 16:12 y Segunda de Crónicas 21, 12 al 15. Hace un estudio minucioso de la lepra. Ustedes saben, aquellos que ustedes los que estudian, los que saben, ¿no? Entienden de que una persona leprosa, la vida de Usías, al vivir aislado, por el castigo que Dios le dio por haber usurpado o tratado de usurpar algo que a él no le correspondía, de quemar incienso en el templo, en el santuario, Dios lo hace leproso al hombre. Él no podía tener contacto con nadie. Él no podía estar en público porque era inmundo. Esas personas que tenían y sufrían de lepra cargaban una campanita siempre sonándola para que las personas que venían acercándose a él, ellos tocaban esa campanita y decían voces que decían: inmundo, 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 tocando esa campanita para que la gente no se le acercara a ellos. Entonces, cuando se hace un estudio minucioso de por qué dice que Jotam no entró en el templo, no es que verdaderamente él no entraba en el templo, en el santuario, sino que verdaderamente él no entró a repetir la desobediencia de su padre Usías. Y por eso fue que Dios lo castigó a Usías, lo hizo leproso. Entonces, el que exegeta, porque esa es la palabra de que hace un exégesis, el que exegeta comprende algo importante cuando el pasaje dice que Jotam no entró en el templo del Señor. Significa que no repitió el error de su padre. No es que él no entraba en el templo, no entró a repetir el error de su padre. Usías había usurpado, como dije anteriormente, con orgullo el sacerdocio. Jotam fue más obediente. Y el sermón resultante, del que hace un exégesis o exegeta correctamente, segunda de Crónicas 27, versos 1 y 2, el sermón o el mensaje que desarrolla correctamente, haciendo un estudio minucioso, no imaginándose cosas, no, sino haciendo un estudio minucioso de lo que dice esos dos versos. Puede hablar sobre la disciplina del Señor a sus hijos cuando lo desobedecen. Sobre la bendición, puede hablar, en el desarrollo del mensaje, puede hablar de la bendición de la obediencia total, o sobre nuestra necesidad de aprender de los errores del pasado en lugar de repetirlos. Cuando se usa exégesis o cuando uno exegeta correctamente un verso o una porción, debe de armonizar, como dije anteriormente. Por supuesto, y con esto voy a terminar, la exégesis requiere más tiempo que la eisegesis. Porque, como dije anteriormente, la eisegesis lo que requiere es imaginación. Usted se imagina, usted lee un verso como hace Eric McNanaken, creyendo en pajaritos preñados, dijo yo, creyendo en extraterrestres, que extraterrestres fueron los que escribieron y esculpieron en las piedras aquellas los 10 mandamientos y todo eso, y que fue un platillo volador que vino a recoger al profeta Elías. Entonces, como dije anteriormente, el exégesis requiere más tiempo que la eisegesis. Pero si queremos ser esos obreros de segunda de
Timoteo 2:15, que no nos avergonzamos de usar correctamente la palabra de verdad, debemos tomarnos el tiempo para comprender verdaderamente el texto. La exégesis es el único camino. La exégesis es el único camino. Que Dios los bendiga, que Dios los guarde, hoy, mañana y siempre.